Amados, el Señor les bendiga en esta hora. Estamos nuevamente con ustedes desde Los Ángeles, California, llevando un mensaje de la palabra del Señor para el mundo entero. Bendecimos a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hemos estado orando por cada uno de ustedes, aunque no los conozcamos, en todas partes donde este mensaje puede llegar. Ahí reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este tiempo que estamos casi congelándonos de frío, bueno, aquí está el frío tremendo, pero en Nueva York y otras partes está bien terrible. Y no sé en sus países de ustedes cómo la están pasando, pero que el eterno Dios de Israel y de nuestra vida sea el que conforte nuestro espíritu y que sea el que traiga el calor a nuestra vida, porque sí está congelante la situación. Así, amados hermanos, en España, en Rumanía, en Filipinas y en todas partes donde este mensaje es posible que llegue, ahí abran su corazón para el Señor Jesucristo y también comuníquenles a otros de esta palabra para que ellos también sean salvos, su familia, sus amigos, sus vecinos, todos aquellos que puedan alcanzar la misericordia de Dios para estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, que son tan difíciles. Amados, ustedes saben que hemos estado tocando el tema del anticristo y ahora hemos estado también empezando a tocar el punto del falso profeta de Apocalipsis 13:11, pero no sin antes siempre llevar juntos los dos temas, que sería el anticristo y el falso profeta, porque están enlazados en Daniel 13 del 1 en adelante hasta el déjenme ver, del 13, que sería hasta el 18, del 1 al 18, están enlazados estos mensajes. Por lo tanto, tenemos que decirlos tal como dice la palabra del Señor. Veamos pues, continuemos hablando acerca de la mujer que cabalga la bestia. Las profecías más asombrosas de la Biblia se encuentran en el libro de Revelación o Apocalipsis, escritas por el apóstol Juan alrededor del año 90 o 95 después de Cristo, reveladas a él por el Señor Jesucristo, estando allá preso en la isla de Patmos, en el Imperio de Roma, por causa de la palabra del Señor. Los líderes de la Reforma, obispos católicos como Lutero y otros, aseguraban que la Iglesia Católica era esta mujer que cabalga la bestia. Tenemos información en el libro de Hunt, en la página 1314. Tenemos a ¿cómo se llama? Dan Hunt. No lo tengo aquí conmigo, lo tengo del otro lado. Dan Hunt. La historia y persecución de judíos y cristianos y otros grupos por esta bestia. Bajo el edicto de Caracalla, los judíos se hicieron ciudadanos de segunda clase, pero fueron perseguidos por este hombre bajo el Imperio de Roma. Después Constantino se hace llamar cristiano por una visión que ustedes ya conocen, que se le aparece una cruz en el firmamento y dice, juntó la religión con el Estado, haciéndose el mismo representante de ambos. En el año 330 él subió al poder. Tenemos página 22 de Hunt. Los papas católicos fueron los primeros antisemitas bajo Hitler. Este dijo que solamente estaba siguiendo el ejemplo de los católicos y luteranos en la persecución de los judíos. El ejército italiano en el 1870 liberó de los ghettos a los judíos en que vivían y terminó la humillación de 1500 años de aquellos que decían ser vicario de Cristo. Pablo IV, año 1555 o 1559, los llamaba leprosos indignos de protección de la ley. Pío VII, 1823, fue seguido por León XII, Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX, 1846-1878, todos muy buenos alumnos de Pablo IV. El Concilio Católico Romano de Viena, 1311, prohibía los matrimonios entre católicos llamados cristianos y judíos. Y en el Concilio de Zamora, en el 1313,
decretó que debía mantenerlos en estricta sujeción y servidumbre. El Concilio de Basilea, 1431 y 1433, renovó los votos prohibiendo la asociación de ellos con los judíos. Han, página 23. El Imperio Romano surgirá de nuevo con el asiento del Anticristo en Europa Occidental y la sede central de la religión mundial. Veamos, vamos a tocar un punto de un imperio dividido. Las dos piernas de la imagen del sueño de Nabucodonosor, gobernante de Babilonia, predecían la división del cuarto imperio, el romano en este y oeste, y así ocurrió. Constantino estableció su reino en Constantinopla, hoy Estambul, dejando al obispo de Roma al oeste y organizando el escenario para la posterior división política y religiosa del imperio. La ruptura llegó en 1054. La Iglesia Ortodoxa en el oriente se separó de la Católica Romana en el occidente y el Papa León IX excomulgó a Miguel Carulario, patriarca de Constantinopla, pero en este nuevo siglo ya se hicieron las paces del oriente con el occidente. A pesar del derramamiento de sangre de aquellas grandes guerras de Croacia, de Sarajevo, de Bosnia y de Herzegovina y Yugoslavia. El Imperio Romano de Occidente fue revivido varias veces en el año 800 bajo Carlos Magno, pero no era su tiempo. El dragón y la mujer, la profecía de Daniel de la cuarta bestia, aparece en la visión de Juan como un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Lo encontramos en Apocalipsis 12:3. El cuarto imperio mundial restablecido bajo el anticristo, que será tan impío como Satanás en persona y se establecerá después de que Cristo lleve su iglesia. Segunda Tesalonicenses 2:7-8. La cuarta bestia es revelada primero en Daniel 2:32 y Daniel 7:7 y luego aparece en el libro de Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Daniel 7:1-8. Nos describe los 4 imperios mundiales a manera de bestias salvajes. Babilonia como un león con alas de águila, el Medo persa como un oso con 3 costillas entre sus dientes, y a Grecia como un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Roma, una bestia espantosa y terrible, y con estos 10 cuernos que aparecen en Apocalipsis 12:3 y 13:1. En Daniel 7:8 nos describe que hay otro cuerno metido entre los 10 cuernos y que derriba 3, que son 3 reyes. Y este cuerno era pequeño y tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas o blasfemias. Durante la tentación en el desierto, Satanás le mostró a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4:8. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Verso 9. El amor del mundo y el ansia de poder conducen a la asociación con Satanás y su adoración. Lo trágico es que una iglesia cansada de persecución se dejará engañar por esta bestia llamada ecumenismo a través de la fórmula de Constantino de juntar el paganismo con el cristianismo, que hoy se llama catolicismo romano. La religión mundial venidera y todas juntas juegan un papel importante en el tiempo de gobierno de la primera bestia, el anticristo, y el falso profeta, que es la religión católica ecuménica. Esa era la práctica en el antiguo imperio romano, y la religión como culto al emperador. La religión ha sido un elemento dominante en los antiguos imperios mundiales. El primer y futuro anticristo. El significado de anticristo viene del griego y significa opuesto a, o en lugar de o un sustituto para. El anticristo pretende ser quien es Cristo y es adorado por el mundo. Apocalipsis 13:8.
Según Tesalonicenses 2:3, es parte de la apostasía del movimiento ecuménico, preparando el escenario de todas las religiones juntas, incluyendo a los cristianos evangélicos, aquellos que se han hecho ecuménicos. El equivalente en latín del griego anti es vicario de Cristo, literalmente significa anticristo. Los papas católicos romanos han llevado estos títulos durante siglos. En el año 313, Constantino utiliza esta maniobra de la paganización del cristianismo en el capítulo 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Jeremías 51:7 nos describe a los Estados Unidos, y el 3 nos describe al Imperio Romano. Estamos hablando pues de, el primero fue Apocalipsis 17:3. Ahora pues estamos viendo Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto significa que la religión católica romana, junto con todas las religiones, van a perseguir a los llamados cristianos en el tiempo de la gran tribulación, juntamente con el anticristo y juntamente con los Estados Unidos de Norteamérica, que harán una persecución grande contra la iglesia. Y es por eso que dice aquí que miró a los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y a la mujer la vio ebria de sangre. Y la que ha perseguido por todos los siglos es el catolicismo romano y sus asociados, que dijimos que eran los reyes, los cuernos, los 10 cuernos con sus diademas, y Estados Unidos es parte de esos 10 cuernos. Ahora veamos. Dice el 17:7, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, son los mismos imperios que ya existieron en el ayer, que todos se han amalgamado en alianza desde el ayer hasta el hoy, y los cuernos con las diademas, que son los reinos de Europa que persiguieron junto con sus reyes a la iglesia en el ayer. 17:8. La bestia que era y no es será el futuro gobierno de la bestia en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. El papel de los Estados Unidos dentro de este tema, dice, han desempeñado ser un regente del futuro gobierno mundial, llevando a cabo cambios drásticos en la política, la economía y la religión, tocante a las leyes que los fundadores de esta nación pusieron en la Constitución, que ahora no tienen validez para el pueblo de los Estados Unidos y que ha dado origen a dar por terminada, y las reglas han cambiado, y han apoyado a las Naciones Unidas en todas las leyes que en el futuro serán las que comanden el mundo, como una nueva constitución para todos los habitantes del mundo. Capítulo del 17:18. Eso es, habla de que esta gran ramera que está sentada sobre muchas aguas nos lleva a 2 indicadores: la religión católica romana y a los Estados Unidos como parte de la gran ramera y del imperio mundial del anticristo, porque es parte de ellos. Dice, un misterio, Babilonia. Dice el capítulo 17:6 del Apocalipsis. Dice, la de Nabucodonosor con sus jardines colgantes y gran esplendor, una de las 7 maravillas del mundo por sus grandes riquezas en oro. Punto 2. La Babilonia, Irak, de Saddam Hussein, que quería restaurarla similar a la Babilonia del ayer. La Babilonia moderna, los Estados Unidos, su política y su economía como esplendor.
la religión católica romana y sus concubinas, las otras religiones del mundo. Y por ende, también sigue el anticristo. La Torre de Babel, un edificio de muchos pisos similar a un pastel, donde todos juntos caben en ideas y pensamientos. El nombre en la frente de la mujer establece ese hecho de un ecumenismo global, político, económico y religioso, bajo el liderazgo de Nimrod en Génesis 18:10 y bajo el liderazgo del anticristo y del falso profeta hoy en día. Veamos más adelante. Génesis 11:4. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos por sobre toda la faz de la tierra. Esto dijo Nimrod y su ejército de gente que construyeron la gran Torre de Babel en el pasado del tiempo. La ciudad era una unión política civil de los habitantes de la tierra en esa época. La torre era una empresa religiosa para alcanzar el cielo. Babel representaba la unidad del Estado y la Iglesia, involucrando al mundo para rebelarse contra Dios e igualarse a Él. La torre era una obsesión que tenían los habitantes de la ciudad, la razón de la vida que los unía y que los esclavizaba hacia la religión que dominaba a través de la Iglesia y el Estado. Un modelo seguido por Roma de una alianza impía entre el gobierno civil y la religión del esfuerzo propio, que continuó por años en la Roma pagana con la cristiana después de la conversión de Constantino. El Vaticano ha peleado contra todos los avances democráticos, desde monarquías absolutas hasta gobiernos por el pueblo. La Carta Magna del 15 de junio del año 1215 es la madre de las constituciones de Inglaterra y de Europa. El Papa Inocencio III, año 1198-1216, la anuló y excomulgó a los varones ingleses que la obtuvieron y le quitó el puesto al rey de su juramento de los varones, porque así le llamaban, reyes o varones. Alentado por el Papa, el rey Juan trajo mercenarios para poner en su poder a Enrique III a revocar la Carta Magna. El empobrecido país con impuestos, empobreciendo al país con impuestos papales y sueldos a los sacerdotes importados de Italia. Los varones finalmente prevalecieron. El Papa León XII reprobó a Luis XVIII por aprobar la Constitución francesa considerada liberal, mientras que el Papa Gregorio XVI denunció la Constitución de Bélgica de 1832. Condenaba la libertad de conciencia como una locura e insensatez y la libertad de prensa, y a someter por la fuerza a las autoridades civiles y encarcelar a cualquiera no católico que se atreviera a predicar y practicar su fe. Año 1864. Un absolutismo total de esta religión del falso profeta, catolicismo romano. En México, antes de la revolución encabezada por Benito Juárez en 1861, Roma había dominado y controlado al pueblo y gobierno mexicano durante 350 años y no se permitía otra religión. La opresión por parte de España y por la Iglesia de Roma estaban entrelazadas que el pueblo no las podía distinguir. La jerarquía católica romana apoyaba el régimen español y excomulgaba mediante su Inquisición del Nuevo Mundo a cualquiera que se resistiera al poder del Estado. El gobierno a su vez ponía en vigor las leyes de la Iglesia y como el brazo secular funcionaban como ordenancistas y hasta verdugo como la Iglesia. Las consecuencias de una religión estatal. El ejército francés de Napoleón III derrotó a Juárez e instaló a Maximiliano
como emperador de México. Y este miró que ellos no que él no podía